Hola mis hermanos, qué bueno tener este tiempo de adoración, de oración. Es muy bello poder ver diferentes rostros aquí en la pantalla y es un placer para mí poder compartir con ustedes la palabra del Señor una vez más hoy, que continuamos ya a puertas de cerrar nuestra serie en el libro de Éxodo, que ha sido realmente algo no solamente revelador y fresco, sino también como muy contextual para nosotros, y se van a dar cuenta que hoy no es la excepción. Algo que uno identifica en el tiempo de conversar y vivir con otros, de entender un poco nuestra cultura, es que nuestra cultura tiende mucho a soñar. Hay como muchos deseos y anhelos del corazón de planes y proyectos, algunos estudiantiles, algunos profesionales, algunos de aventura, algunos de relaciones también, de proyecto de familia. Nosotros tenemos como planes y proyectos hacia adelante, y para cada uno de esos planes y proyectos nosotros nos anticipamos cómo. Empezamos a hacer ahorros, ¿cierto? A prever lo que viene, y muchos de manera muy organizada han sabido administrar lo que el Señor les ha dado para poder alcanzar las metas, no solamente las personales, sino también aún ayudar a otros, en especial sacar los hijos adelante. Y esta es como una tendencia particular. Si tú ves las redes sociales, hay mucho de como que tú puedes alcanzarlo, tú puedes llegar, y como que somos una cultura muy soñadora que va como tras el objetivo, tras la meta, tras un plan que se ha elaborado, digamos que persevera hasta poder alcanzarlo. Um, Hoy nuestro texto nos va a meter en un momento de la historia donde literalmente el Señor uh, llega en un momento como de expectativa del pueblo. Si ustedes recuerdan, el pueblo acaba de atravesar una crisis muy grave con Dios, cuando se generó un becerro de oro. Ellos se fueron hacia él. Dios decidió que no los iba a acompañar, pero gracias a la intermediación de Moisés, Dios accede y los acompaña, y decide renovar su pacto con ellos y renovar los planes de hacer la tienda de campaña, o el tabernáculo entre el pueblo. Así que este pueblo ya está con la expectativa de que vamos para la tierra prometida, ¿cierto? Hay un anhelo, hay un deseo de poder llegar a la tierra que el Señor les prometió. Sin embargo, en ese momento, justamente cuando ellos están como que, bueno, vamos para adelante, ¿cómo será la tierra? ¿Y qué pedazo de lote me tocará a mí? Y te imaginas, digamos, que podemos cosechar y cultivar y demás. Ellos acababan de salir de Egipto, y en Egipto tenían, digamos, salieron con la ventaja de que Dios había dado gracia para que salieran con las manos llenas. Es decir, tenían riqueza en sus manos que podrían utilizar ahora que llegaran a la tierra. Ellos simplemente estaban de tránsito, y realmente no creo que haya mucho proyecto, mucho lugar donde gastar plata en el desierto. Así que estas personas eran como personas que tenían proyecto de poder empezar una nueva vida en un nuevo lugar, ahora como libres, guiados por el Señor. Y este momento es precioso, tenían todos sus planes, pero particularmente Dios llega y se atraviesa de una manera muy intencional y les dice a través de Moisés, después de renovar su pacto, les dice: Moisés, ordénale a todo israelita que traiga dentro de sus posiciones una ofrenda para el Señor. De inmediato es una cosa como sorpresiva, porque como que, bueno, hay que llevar algo. El Señor tiene planes, nosotros tenemos nuestros planes, pero el Señor tiene planes y nos está invitando a unirnos a su plan. Y eso implica sacar de lo nuestro para entregárselo al Señor. Yo creo que de alguna manera algo que al menos reconocemos en nuestro contexto colombiano es que no hay tal cosa como que a nadie le sobre la plata, ¿cierto? Siempre se necesita como un poco más, siempre hay algo más que alcanzar. Y aquí Dios está atravesando y le dice: mira, toma de lo tuyo y tráelo para el proyecto que yo tengo entre ustedes, que es morar, residir, hacer mi casa entre ustedes. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, cuando Dios te invita a ser parte de su plan. Para comenzar, permíteme orar antes de leer nuestro texto y meternos en este apasionante texto de hoy. Padre, nosotros somos conscientes de la forma en que constantemente se nos ha enseñado a invitar a Dios a nuestros planes, encomendar al Señor nuestro camino,
encomendar al Señor nuestras obras, como dice Proverbios 16, y tus proyectos se cumplirán. Se nos ha enseñado, Señor, a hacerlo así, a encomendar nuestra vida y nuestros proyectos y deseos para que tú los cumplas. Pero hoy nuestro texto nos llevará a entender que tú tienes planes, que tú tienes proyectos y que ha sido tu buena voluntad invitarnos a ser parte de ellos también con nuestra vida, con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que por gracia hemos recibido de ti. Esto es contracultural en nuestra comprensión y en nuestra religiosidad. Por eso te pido que tu Espíritu nos ayude a entender de una manera clara tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana vamos a estar exponiendo el libro el capítulo 35 y parte del 36 del libro de Éxodo. Por eso te pido que por favor vayas y busques tu Biblia y vamos juntos a leer parte de estos textos, digamos como para poder extractar cosas muy esenciales de ellos. Como resumen, yo quiero mostrarte esta mañana cómo el Señor nos invita a unirnos a su plan. Y cuando nos invita a unirnos a su plan, necesitamos entender tres cosas. Primero, ¿cuáles son los planes que Dios tiene? Segundo, ¿con qué o de qué forma nos invita a unirnos a ellos? Y tercero, ¿cómo se nos llama a responder? ¿Cuál es la respuesta que Dios anhela de nosotros? Así que ve por favor a tu Biblia y abre Éxodo en el capítulo 35 y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Moisés le dijo a toda la comunidad israelita: esto es lo que el Señor les ordena. Tomen de entre ustedes sus pertenencias, de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce, lana púrpura, carmesí, escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín, madera de acacia, aceite de oliva para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y otras piedras preciosas para engastarlas en el efod y en el pectoral. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. A partir del versículo 11 hasta el versículo 19 nos va a hacer una lista de todos los elementos que en los capítulos anteriores Dios le había mandado a Moisés a hacer para la tienda de reunión o la tienda del tabernáculo. Es una lista detallada de cada cosita que se va a hacer. Digamos que lo primero que quisiera empezar respondiendo es esto. ¿Cuáles son los planes de Dios? En este texto, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos está, digamos, como invitando a hacer? Particularmente al pueblo, es lo primero que quiero que entendamos, y luego tratar de entender qué implica eso para nosotros en este tiempo. Si ustedes ven, Dios quería venir a residir, a morar en medio del pueblo, es decir, su plan era hacer de Israel su morada, entre ese pueblo de más de 2 millones de personas, según los comentaristas. Él quería venir a tomar un lugar especial donde su presencia residiría de forma permanente. Este plan estuvo en riesgo a causa de su pecado, como lo vimos anteriormente, pero particularmente el deseo de Dios era traer su presencia a un lugar particular, y más que a un lugar territorial, a unas personas en especial. Eso era lo que el Señor anhelaba hacer. Y eso se cumplía a través del tabernáculo, que era de alguna manera una entidad, una institución especial para el pueblo en este momento, que después también se replicaría o se mejoraría en la figura del templo que construiría Salomón. Así que, para poder empezar a conectarnos con este texto, yo quisiera preguntarte como, ¿será que Dios tiene proyectos hoy en día? Y la verdad es que Dios sigue teniendo el mismo plan. Quizás nosotros no tengamos una institución como el tabernáculo o como el templo hoy en día como creyentes, ¿cierto? Sabemos que ahora nuestro templo es nuestro cuerpo donde reside el Espíritu Santo y tenemos un sumo sacerdote que nos representa, que es Cristo. Sin embargo, ¿será que Dios ha parado ese plan? Mi respuesta es no. Jesús vino
justamente a predicar esto. Él vino a predicar las buenas nuevas del reino, y el Evangelio de Marcos nos dice que el reino se había acercado, ¿cierto? El reino se ha acercado con la llegada de Cristo, y el ministerio de Jesús empieza a ser de alguna manera como explosivo en ir y siempre con la misma agenda: predicar, 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 anunciar las buenas nuevas del reino. De hecho, después comisiona a sus discípulos, una vez que es levantado a los cielos, comisiona a sus discípulos con la misma tarea. En el libro de Hechos nos dice que les iba a dar el Espíritu Santo, que les daría poder para que estas buenas noticias se predicaran no solamente en Judea, en Samaria, sino hasta los confines de la tierra. El plan de Dios, si tú lo ves bien a la luz del Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo. Él quiere venir a morar y a residir en su creación. De hecho, así termina el libro del Apocalipsis. La morada de Dios desciende y ya por fin está aquí en la tierra para siempre. Sin embargo, ese reino se inicia con el anuncio y la predicación de las buenas noticias del Evangelio, que llegan a cada persona que conoce a Jesús y se rinde a Él, y ve cómo el reino de los cielos empieza a gestarse y a expandirse dentro de su vida, como decía una de las parábolas que leíamos en estos días, hasta que crece y es el árbol más grande, que lo afecta absolutamente todo, todo en la vida de la persona. Si ustedes se dan cuenta, la agenda de Dios y la agenda de Jesús es exactamente la misma. Él quiere venir y venir al encuentro de las personas. Él quiere venir a ser morada con ellos. Así que si el plan de Dios sigue siendo el mismo y su plan es venir y recibir para que todas las personas conozcan a Jesucristo y puedan ser templo del Espíritu Santo y puedan ser una piedra de este templo que el Señor está construyendo, su casa, entonces, ¿cómo Dios lleva eso a cabo hoy? La verdad, el ministerio de cada uno de nosotros al compartir el Evangelio con personas, al hacer buenas obras en el nombre de Dios y para la gloria de su nombre, cada vez que nosotros servimos en amor y de manera sacrificial a otros, estamos siendo parte de la expansión del reino de Dios. Sin embargo, en las Escrituras hay una institución particular que es la encargada de absolutamente toda la obra de Dios. Todo lo que vemos en el Nuevo Testamento siempre está conectado con un grupo de personas al que se le denominó iglesia. Toda la agenda de Dios siempre está anclada a la iglesia. Y déjame decirte por qué pienso esto. Quizás algunos dirán, no, pero hay ministerios como paraeclesiales, es decir, ministerios de creyentes que empiezan a enfocarse en diferentes áreas de restauración social, de misericordia en la ciudad, y es cierto. Hay personas que están en las selvas, misioneros que están llevando el evangelio a diferentes partes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tú ves que todas estas iniciativas siempre parten desde la iglesia. Y de hecho, hasta el día de hoy, organizaciones misioneras siempre procuran que parta desde la iglesia el inicio de una misión. Es decir, si Dios quiere alcanzar a este mundo y predicar este mensaje para que todos lo conozcan y vengan a una relación con Él y Él pueda morar con ellos, entonces la iglesia es el lugar central de la acción de Dios. La iglesia es donde se capacitan a los miembros para la obra del ministerio, donde se forma a los miembros en la comprensión del evangelio y se les da herramientas para poder servir en la ciudad, en sus familias, vecindarios y trabajos. Desde la iglesia es que surgen y nacen esas personas que tienen una pasión particular por alcanzar a otros perdidos que están en otros lugares del mundo. La iglesia es la que envía misioneros. La iglesia es la que moviliza muchas veces desde sus miembros ministerios de misericordia y de acción social en nuestra ciudad. La iglesia es en últimas la entidad que transforma el mundo. Por eso el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 3, versículo 10 decía que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, en todas las diferentes formas en que se puede apreciar, se va a dar a conocer a través de su iglesia. ¿Cuál es el plan de Dios para traer entonces su presencia a morar en esta creación, en este tiempo? Es la iglesia. La iglesia es la manifestación particular y especial del propósito, del proyecto y el plan de Dios. Por eso es que, de alguna manera, la iglesia es tan central, tu iglesia local es tan central, porque es cuando Jesús venga, vendrá por su pueblo, por su iglesia, y es desde ahí
como el centro de su operación para impactar, transformar y acercar al mundo a Él. Ahora, ¿cómo nos invita a unirnos? Y este texto nos va a dar unas comprensiones particulares de la forma en que Dios nos invita a unirnos. Si ustedes se dieron cuenta, el Señor ordena que tomen dentro de sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo aquel que se sienta movido a hacerlo. Entonces, lo primero que invita a hacer el Señor es a unirnos con nuestros recursos. Lo primero que le dice al pueblo es, bueno, hay un enorme proyecto precioso que tengo y es venir a morar entre ustedes. Y ellos tenían su plan, tenían la claridad de lo que querían alcanzar en la vida y de repente Dios les dice, bueno, para ese proyecto necesito tus recursos. Yo no sé ustedes, pero eso es como que, como decía ahora, quizás estamos acostumbrados mucho a pedirle a Dios, pero no que Dios nos pida. Eso en nuestra cultura a veces parece como contracultural y extraño. Sin embargo, Dios los llama a ser partícipes de su obra, pidiéndoles que se unan con sus recursos. Dice nuestro texto en el versículo 20 en adelante, nos muestra qué fue lo que pasó. Toda la comunidad israelita se retiró de la presencia de Moisés y todos los que en su interior se sintieron movidos a hacerlo, llevaron una ofrenda al Señor para las obras de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras sagradas. Asimismo, todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, llevaron como ofrenda toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrenda mecida al Señor, o bien llevaron lo que tenían. ¿Qué tenían? Lana púrpura, carmesí, escarlata, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo, pieles de delfín. Y los que tenían plata o bronce, los presentaron como ofrenda al Señor, lo mismo que quienes tenían madera de acacia, contribuyendo así con algo para la obra. Las mujeres expertas en artes manuales presentaron los hilos de lana púrpura, carmesí o escarlata que habían torcido y lino. Otras, que conocían bien el oficio y se sintieron movidas a hacerlo, torcieron hilo de pelo de cabra, y los jefes llevaron piedras de ónice y otras piedras preciosas para que se engastaran en el efod y en el pectoral. También llevaron especias y aceite de oliva para el alumbrado, el aceite de la unción y el incienso aromático. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, lo mismo hombres que mujeres, presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor, por medio de Moisés, les había mandado hacer. Como ven, parece que el pueblo fue desde adentro conmovido en su corazón. Esta invitación, contrario a verse como algo que amenazaba sus proyectos, era como algo que ellos anhelaban hacer. Y no solamente como que cogieron de lo que sobraba, sino de lo que podían hacer también y empezaron a manufacturarlo, porque pareciera que era un deseo de su corazón, que se repite en nuestro texto, conmovidos o movidos desde su corazón, empezaron a traer cada uno de lo que tenía o de lo que podía hacer. Cuando Dios nos invita a unirnos, ¿cómo nos invita a unirnos a su obra? A través de nuestros recursos, lo que tenemos y lo que sabemos hacer. Ahora, como les decía ahorita en la introducción, a nadie le sobra la plata. Esto que Dios les estaba pidiendo seguramente ya estaba destinado. Eran cosas que estaban proyectadas y claro como para dónde iban y que iban a cooperar. Es decir, esta ofrenda que trajeron yo no quiero que la desconectemos del sentido del sacrificio. No es como que, ve, no, sí, yo tengo algunas cositas que me sobran por ahí y las voy a llevar para allá para el templo. No, seguramente ellos tenían proyecto y particularmente porque lo que traen son cosas preciosas. Los comentaristas dicen que para esta época ellos no tenían como una moneda con la cual comerciaban, sino que con lo que comerciaban eran sus joyas, sus alhajas y demás. Por eso, literalmente, ellos estaban negociando con algo que era su sustento y lo estaban trayendo al Señor. Esta fue una ofrenda costosa, que creo que el texto no lo muestra, pero quiero darles a conocer eso, que esto costó para ellos. Pero, ¿de dónde sacaron esos israelitas esas cosas? Quiero recordarte esto. Todo lo que ellos dieron, todo, absolutamente todo lo que ellos dieron,
fue algo que el Señor ya les había dado en Egipto. Dios fue el que dio la gracia para que los egipcios les dieran sus pertenencias y así despojaron a todo Egipto de su riqueza. Esa riqueza quedó con los israelitas. Así que ellos dieron en últimas de lo que Dios les dio. Pero otra forma particular en que el texto nos muestra que se unieron a el proyecto de Dios era a través de sus dones. Y quiero que vayan conmigo, por favor, al versículo 30. Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, de inteligencia y de capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para hacer tallados en madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. Dios le ha dado a él y a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría para realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí, escarlata y lino. Son expertos tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y de diseños. Más adelante nuestro texto nos dice que el pueblo también se unió de esa manera con todas las habilidades que así como Bezalel y Aholiab Dios había llenado de su espíritu para hacer estas cosas, también había llenado a otros para poder unirse al servicio de la obra. Cada quien dio para el proyecto de Dios y para el plan que Dios lo estaba invitando de lo que tenía y de los dones que de alguna forma queda claro que Dios le había dado. Si te das cuenta, ambos recursos que Dios está pidiendo de ellos son recursos que Dios les dio. En la historia nuevamente se repetiría más adelante una colecta como esta, una colecta en la que Dios invitaría al pueblo y particularmente lo hace en boca del rey David. Y una vez más vienen múltiples ofrendas y generosidad de parte de los reyes. Cuando resumen, de parte de los jefes de las tribus, cuando recogen todo esto, David expresa una oración muy hermosa que está en Primera de Crónicas, en el capítulo 29. Pero ¿quién soy yo?, dice el rey David, ¿y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad tú eres el dueño de todo, y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Ante ti somos extranjeros y peregrinos, como lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son solo una sombra sin esperanza. Señor y Dios nuestro, de ti procede todo cuanto hemos conseguido para construir un templo a tu santo nombre. Todo es tuyo. Qué comprensión tan espectacular la de David. En últimas, cuando Dios nos invita a dar, cuando Dios voltea de alguna manera la torta y nos dice, no, es que yo quiero invitarte a ti a unirte a mis planes y eso implica que quiero que tú contribuyas con lo que yo te he dado, con lo que yo te he prosperado, pero también con las habilidades y capacidades con las que te he dotado. Esa es la forma en que Dios nos invita a unirnos con nuestros recursos y con nuestras capacidades. Ahora, por la gracia del Señor, es que como iglesia nosotros hemos recibido diferentes dones y talentos y capacidades para servir al Señor. Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia a Romanos, al capítulo 12, que nos recuerda mucho esta idea de que somos un solo cuerpo, y creo que el cuerpo tiene múltiples miembros, y que cada miembro ha sido dotado por Dios de una manera especial para una función especial. Dice Romanos 12, versículo 6 en adelante. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Y si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Hermano,
Cada uno de nosotros ha sido dotado de una forma especial por el Espíritu Santo de Dios para servirnos mutuamente, pero también para servir a otros en nuestra ciudad afuera. Pero no solo eso, sino que también nuestro texto nos deja ver claramente que las habilidades o capacidades artísticas, el ingenio, la capacidad de enseñar a otros, de dirigir, de coordinar, todas esas cosas son dones que Dios te ha dado. Eso no es porque tú seas especial, es porque la gracia de Dios te ha permitido desarrollar esas habilidades. La carrera que tú tienes, Dios te proveyó para ella y Dios te dio la capacidad de ser excelente en lo que haces. O sea, si tú eres un comerciante, si tú eres un negociante, si tú eres un empresario, Dios te dio la capacidad de dirigir eso. Si tú eres una ama de casa que lleva en orden su casa, Dios te dio la capacidad de hacer eso. Si tú eres un psicólogo, un médico, un abogado, Dios te dio esas capacidades. La pregunta es cómo puedes unirte a Dios, al proyecto de Dios con ellas. Yo quisiera animarte a pensar en eso. Si el proyecto de Dios es traer su presencia a morar en nuestro corazón, en nuestra ciudad, en nuestras familias, y ese proyecto lo lleva adelante en la iglesia, yo quisiera animarte a algo, mi hermano y mi hermana. Articúlate con tu iglesia local, articúlate con tu iglesia, el Redil de Belén. Pon tus dones al servicio, sean que sean dones espirituales que tienes, o sea que tienes capacidades especiales, ponlas al servicio del Señor con tu iglesia local, articúlate, porque la iglesia de Dios es el plan central que Él tiene para la transformación y salvación de este mundo. Así que escríbele a alguno de tus consiervos, de tus líderes, a tu pastor. Mira, yo quiero hacer algo con esto. Es decir, yo siento que el Señor me dio esta capacidad y quiero ponerla al servicio de lo que Él quiere hacer. Pero la segunda forma en que el Señor nos invita a unirnos, como les decía, es con lo que nos ha dado. No solamente en dones, sino también en recursos. Y la verdad, aquí es donde tenemos un problema. Quizás si hablamos del tema de ser generosos con nuestro tiempo y con nuestros dones y talentos y ayudar a otros, creo que muchos de nosotros de inmediato nos movemos. Dígame qué tengo que hacer, dígame dónde me pongo, a quién voy, dónde recojo, qué hago, qué necesito, ¿cierto? ¿Cómo me capacito para? Pero siendo muy honestos, la gran mayoría de nosotros tenemos un gran problema cuando se trata de nuestros recursos, de nuestras posesiones o de nuestra economía, de nuestros bolsillos. ¿Por qué? Porque es este tema de que yo tengo que darle al Señor una porción de lo que yo he ganado con mi sudor y con mis lágrimas muchas veces. Porque Dios de alguna manera me invita a dar. Y si se dan cuenta, la estructura del templo necesitaba cosas muy preciosas. ¿Cierto? No era como que trajeran algunas cuitas que les sobraran en la casa, no, necesitaba piedras preciosas, necesitaba oro, plata, bronce, necesitaba madera de acacia, necesitaba telas finas, telas casi que de reyes. Dice, pero ¿por qué tengo que dar eso? Y la verdad, muchos de nosotros en este camino hemos tenido como una seria duda acerca de por qué nosotros ofrendamos y por qué nosotros separamos regularmente algo de nuestros ingresos para la obra del Señor. Yo quisiera, digamos, como tratar de explicarte un poco esto y tratar de aclararlo en este panorama. Si el proyecto de Dios hoy es llevar adelante su reino, traer su presencia a nuestras ciudades, transformar culturas, pero también transformar familias e individuos, trayendo su presencia a través del Espíritu Santo a conocerlos, a llegar a caer rendidos a los pies de Jesús y experimentar la transformación que el reino de Dios trae. Entonces, mis hermanos, el ministerio de la iglesia es esencial. Tú y yo no solamente nos unimos a la obra de Dios y al buen propósito de Dios cuando damos al ministerio de misericordia o cuando aportamos a alguna familia que está en necesidad o cuando damos un trabajo. Si el proyecto de Dios de transformar esta creación cruza y pasa a través de la iglesia, entonces la invitación particular de Dios es que tú y yo también nos unamos con nuestros recursos, no solamente con nuestro tiempo y dones, sino con nuestros recursos, a soportar el ministerio de la iglesia, particularmente de tu iglesia local.
donde tú perteneces, el cuerpo del que tú te nutres, el cuerpo del que tú haces parte, donde te capacitas y donde eres enviado para servir. Ahora, hay una distorsión aquí con respecto al tema de la iglesia y los diezmos y las ofrendas. Muchos me han preguntado como, pero bueno, pero ¿por qué el tema de dar? Es decir, como que damos en un sentido como en compensación a si tenemos local o no, al tren de gastos que tengamos, por eso damos, ¿sí? Y la verdad, eso de alguna manera muchas veces evidencia el desconocimiento de lo que pasa con cada recurso que entra a tu iglesia local o aquí particularmente al Redil de Belén. Y yo quiero aclararte un poco eso. Cuando tú y yo diezmamos, ¿cierto? Como tenemos la práctica como familia, nosotros, de diezmar de lo que Dios nos ha dado frecuentemente, proporcionalmente a lo que el Señor nos da y nos bendice, nosotros damos a la iglesia. ¿Sabes por qué nosotros lo hacemos? Aún yo como pastor. La razón es esta. Yo creo que cuando Dios me da, de alguna manera Él quiere bendecir a mi familia, pero también me está invitando a unirme a su plan. Cada vez que el Señor me da más, de alguna manera Él no quiere que yo utilice ese más para seguir incrementando como mi reino, mis capacidades, y mis posesiones o mis sueños. Lo que Él anhela es que desde mi corazón cada vez más yo sueñe y anhele con ver su reino crecer. Por eso el tema del dar en el Nuevo Testamento no es una imposición, y lo vamos a ver más adelante en esta predicación, sino que es una invitación, una práctica que evidencia como un fruto del Evangelio, es que nosotros somos generosos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros damos dinero a la iglesia? ¿Qué pasa con los diezmos y las ofrendas que tú das al redil de Belén? Yo quiero darte como un poco la perspectiva de cómo es que cada ingreso y cada diezmo y cada generosidad que tú tienes y das constantemente para la obra de expansión del reino de Dios a través de tu iglesia, el redil de Belén, ¿cómo es que esto realmente se ve? Es decir, ¿cómo es que esto está avanzando en traer el reino de Dios a diferentes lugares? Cuando tú y yo diezmamos en nuestra iglesia, nosotros estamos primero apoyando el ministerio de la FIBEC, la federación a la que nosotros pertenecemos. Nosotros diezmamos como iglesia el 10% de nuestros ingresos a la FIBEC y de esos diezmos es que desde ahí nosotros estamos respaldando a seminaristas. De hecho, los 2 seminaristas que tenemos dentro de nuestra iglesia tienen un aporte de nuestra comunidad para poder estudiar en el seminario. Porque anhelamos ver más hombres transformados que quieren anhelar servirle a tiempo completo a Dios y que quieren de alguna manera ser entrenados para hacerlo de una manera fiel en la palabra. Gracias al diezmo que nosotros damos, es que pastores como yo pudimos ser formados realmente casi que gratuitamente, ¿cierto? Cuando no podíamos trabajar, otros dieron para que nosotros fuéramos formados, para que el pastor que tú tienes sea formado en teología y puedas disfrutar las predicaciones que disfrutas, las consejerías que disfrutas y la visión de la iglesia que disfrutas. Eso fue fruto de otras personas que diezmaron con fidelidad para que pudiéramos estudiar. Cuando tú y yo damos nuestros diezmos, parte de estos diezmos se van también a través de nuestra federación al apoyo de misioneros como Milton y Julieta, que están yendo hacia la selva amazónica para llevar el evangelio a otros lugares. Eso pasa con nuestros diezmos y ofrendas. Cuando nosotros diezmamos, nosotros estamos aportando a la formación de otros líderes. Y particularmente una de las cosas que más, de alguna manera tú podrías preguntarte como que, bueno, ¿qué es lo que más envuelve parte del presupuesto? Es que cuando tú y yo diezmamos, como veíamos la semana pasada en el por qué damos, es que nosotros honramos el trabajo de aquellos que nos lideran en la palabra del Señor. Gracias a tus ofrendas y a tus diezmos, es que nuestra iglesia puede tenerme no solamente a mí, sino a 3 personas más que se reciben ofrendas y para servir de manera intencional, voluntaria, en áreas particulares del reino. Personas que te llaman entre semana, personas que te aconsejan entre semana, personas que de alguna manera están alcanzando a otros entre semana. Cada vez que tú y yo damos, estamos llevando adelante la obra del ministerio. Y bueno, es como raro un poco hablar de esto para mí, pero la posibilidad de tener un pastor a tiempo completo dentro de tu iglesia es lo que nos ha dado el gozo
ha dado el gozo como comunidad de ver nuestra iglesia crecer, de ver familias que no son de nuestra comunidad y que están recibiendo la palabra del Señor, matrimonios que están siendo restaurados sin ningún tipo de costo, solamente porque tú y yo estamos diezmando con fidelidad, porque nosotros tenemos una visión más amplia. Nosotros no pagamos un local y no pagamos solamente un pastor. Nosotros damos porque soñamos con que el reino de Dios tenga recursos para que más y más y más personas puedan llegar a conocer este evangelio y Dios pueda hacer su morada entre ellos. Cuando tú y yo damos, mi hermano y mi hermana, estamos dando con ese sueño, con ver el reino de Dios crecer. Ahora, uno de los regalos que nosotros tenemos como comunidad cristiana al Redil en Belén es que tenemos un equipo administrativo dentro de nuestra iglesia que gestiona todos los ingresos y gastos de esta comunidad. Algo que nos da mucha paz al dar es que como miembros tenemos acceso a toda la información de dónde se gasta cada cosa. Que otros toman la decisión, no el pastor. Que otros, hay un comité de personas que está tomando decisiones acerca de cómo invertir de la mejor manera los recursos en el reino de Dios para que haya más alcance y más avance, para que más individuos sean salvados, para que más familias sean restauradas, para que otros puedan conocer a Jesús. Que eso es lo que nosotros anhelamos y soñamos. Dios te invita a unirte a su plan, dando fielmente y dando proporcionalmente, porque lo que tú anhelas es cada vez más ver el reino de Dios crecer. Ahora, mi hermano, yo quiero hacer una exhortación particular en esto. Nosotros podemos dar de muchas diferentes formas a la comunidad y podemos dar de diferentes formas al ministerio del Señor. Sin embargo, yo quisiera animarte a algo. Uno de los sueños que tenemos como iglesia y lo que vemos de la práctica en el Nuevo Testamento es que de alguna manera la iglesia era tan generosa en sus ofrendas regulares que alcanzaba no solamente para sustentar y sostener a aquellos que dedicaban al tiempo completo a la enseñanza y el ministerio de la palabra, sino también a aquellos que se enviaban, como Pablo, Bernabé, Silas, se enviaban como misioneros, sino que aún alcanzaba para sostener a las viudas y a los huérfanos, y nadie tenía necesidad de nada. Lo que vemos en la iglesia es que este principio de la generosidad hacia la comunidad permitía que la iglesia tuviera la capacidad de no tener que hacer campañas paralelas de ministerio de misericordia, sino que era tanto lo que había que podían servir a cada uno de los ministerios. ¿Y por qué hago esa claridad? Yo quisiera invitarte a ti a algo. Cada uno de nosotros da conforme a lo que Dios puso en nuestro corazón. Algunos hemos decidido que va a ser de alguna manera la misma práctica que traíamos desde el Antiguo Testamento, de dar proporcionalmente, frecuentemente, es decir, regularmente y proporcionalmente a lo que el Señor nos ha venido dando. Y por eso diezmamos. Y yo quisiera animarte a ti de una forma especial a eso. Que no negocies tus diezmos y ofrendas. Para eso como comunidad tenemos un comité administrativo. Da con generosidad tus diezmos y ofrendas a la iglesia, para que haya tanto que de alguna manera no tengamos que hacer otras campañas y otras iniciativas, sino que podamos juntos tener tanto que podemos repartir y cuidar a cada una de las familias que en este tiempo nos preocupa y las cuales constantemente estamos en contacto y movilizando recursos para poder ayudar. Sin embargo, quiero animarte de una manera especial, mi hermano y mi hermana, a que aún en este tiempo que para muchos es tiempo de crisis y tiempo de escasez, tú continúes siendo fiel al Señor. Tú continúes siendo fiel al Señor, porque sabes que estás construyendo, que Dios te está invitando a dar y a unirte dando para que el reino siga avanzando en nuestra comunidad. Ahora, ¿cuál es la respuesta que Dios espera de nosotros para terminar? Yo no sé si te percataste, en nuestro texto, la gente como que se movilizó inmediatamente a dar. Empezaron a buscar de lo suyo y de lo que podían hacer y dieron. Pero el capítulo 36 nos muestra una respuesta particular. Así pues, Bezalel y Aholiab llevarán a cabo los trabajos
para el servicio del santuario, tal y como el Señor lo ha ordenado, junto con todos los que tengan ese mismo espíritu artístico y a quienes el Señor haya dado pericia y habilidad para realizar toda la obra del servicio del santuario. Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todos los que tenían el mismo espíritu artístico y a quienes el Señor había dado pericia y habilidad y se sentían movidos a venir y a hacer el trabajo. Y les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían llevado para realizar la obra del servicio del santuario. Pero, como día tras día el pueblo seguía llevando ofrendas voluntarias, todos los artesanos y expertos que estaban ocupados en la obra del santuario suspendieron su trabajo para ir a decirle a Moisés: Moisés, la gente está trayendo más de lo que se necesita para llevar a cabo la obra que el Señor mandó hacer. Entonces Moisés ordenó que corriera la voz por todo el campamento, que nadie, ni hombre ni mujer, haga más labores, ni traiga más ofrendas para el santuario. De ese modo los israelitas dejaron de llevar más ofrendas, pues lo que ya habían hecho era más que suficiente para llevar a cabo toda la obra. Esto es impresionante. Es lo mismo que acontece en el libro de Primera de Crónicas. Hay una sobreabundancia. Es lo mismo que acontece en la petición de la ayuda para los hermanos en Jerusalén, que recoge Pablo en el libro de los Hechos, con los hermanos de Macedonia, que le están rogando: por favor, déjanos dar más. Pero ellos estaban en una tremenda pobreza, pero seguían anhelando y queremos dar más. Pablo, déjanos dar más. Uno se pregunta: a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Una de las cosas más preciosas de este texto, son particularmente dos cosas que me llaman mucho la atención. El primero, la voluntariedad. Y el segundo, la exageración o la abundancia. Si tú te fijas, cuando iniciamos nuestra lectura en el capítulo 35, en el versículo 4, Dios da una orden. Esto es una orden. Y miren bien cuál es la orden. Tomen de entre ustedes de entre sus pertenencias una ofrenda para el Señor. Todo el que se sienta movido a hacerlo, presente al Señor una ofrenda de oro, plata y bronce. Aunque el llamado es una orden, apela a la voluntad del dador. Es decir, Dios no le está diciendo, como más adelante lo haría en el libro de los Números y de Deuteronomio, que traigan cada mes esta porción. No dice: traigan las ofrendas, quien sienta en su corazón hacerlo. Esto es contracultural, porque nosotros muchas veces pensamos que los diezmos y las ofrendas y las contribuciones que el Señor nos pide hacer para su obra, en última, son como una obligación, que es algo que tenemos que hacer y muchos han utilizado eso, digamos, como para ser coercitivos, para manipular las masas, manipular a la gente, y decirles que si no das, entonces te va a ir mal, si es que si tú no diezmas, entonces No, Dios no utiliza nada de esto acá. Dice: este es mi plan, yo sueño ver mi reino llegar a este lugar, y te invito a ti a que, si estás movido de tu corazón, des. El versículo 20 de nuestro capítulo dice: y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo una ofrenda al Señor. Es decir, esto fue como una conmoción profunda que ellos sintieron aquí desde sus entrañas cuando escucharon que, mira, hay necesidad, necesitamos de esto. Dios anhela invitarte a que te sumes al proyecto que Él tiene. Desde adentro sintieron como una pasión por dar y se desbordaron. Dijeron, y cada uno buscó, si no tenía de lo que hacía, y si no tenía nada de lo que podía hacer con sus dones, pero todos querían unirse desbordadamente. No había cohesión, no había una obligatoriedad de esto. Lo que me llama mucho la atención, porque en últimas, esta práctica del dar los diezmos a la iglesia en el Nuevo Testamento no aparecen soportadas. Lo que uno ve
Es una iglesia que no da el 10%, sino que da todo, utiliza todo para la gloria del Señor. No necesariamente porque vendan todas sus posiciones y las den, como vemos en el libro de Hechos, sino porque de alguna manera utilizan cada cosa que el Señor le ha dado y ha prosperado para su gloria, respaldando la iglesia, pero respaldando también a otros hermanos. Pareciera que los creyentes en el Nuevo Testamento no necesitaban una ley que les dijera es que tienes que dar esto, sino que había algo en su corazón que desde adentro los movía a ser generosos. Y no solamente a calcular como un porcentaje, sino a ser generosos, generosos con el Señor y con su obra. Pero lo otro que me llama la atención, como les decía, es el tema de la abundancia. Es decir, tanta que tuvieron que parar, es decir, ya no necesitamos más, ya no necesitamos más. Y yo quiero que pensemos un poco qué está pasando aquí. Porque nosotros pensamos que es la coerción, ¿cierto? El poder amenazar a la gente, y obligar y poner un mandamiento y poner culpa en el corazón, lo que hace que nosotros demos. Y no es así. Tampoco es un tema de necesidad, es que estamos mal y necesitamos. Tampoco es así. Aquí lo que vemos es simplemente esto. Dios le dice al pueblo, quiero traer mi reino. Y el pueblo se une. Y quiero que analicemos por qué. El texto no lo dice con claridad, pero quiero darles algunas suposiciones que tengo del texto. Para mí la primera pauta que yo veo de la generosidad es que yo creo que este pueblo recuerda que ellos eran esclavos. Es decir, que por la gracia del Señor fue que fueron rescatados de una manera sobrenatural y milagrosa. Y ese rescate les compró su libertad. Y fue la mano de Dios la que hizo eso. Pero no solamente que la mano de Dios los había rescatado, sino que la mano de Dios los había prosperado. Les había hecho salir de esclavos a salir con manos llenas, como ricos, como ricos. Así que este pueblo, al ver sus joyas, en últimas la entregan al objeto de su adoración. Antes, en su pecado, la entregaron para generar un ídolo. Ahora la entregan para adorar al Señor. La segunda pauta que yo veo aquí del tema de la generosidad, particularmente de esa exageración que ellos tienen, es que también ellos acaban de venir en los dos capítulos anteriores, de un momento en el que Dios les dijo, los voy a abandonar. Y por la mediación de Moisés, por su gracia y por su compasión, Dios decide perdonar a este pueblo y continuar con su plan de ir y morar con ellos. Para mí, parece que es el impacto de la gracia de Dios en nuestra vida lo que hace que nuestro corazón sea generoso. Escucha bien esto. Dios tiene un plan, y es que su reino crezca en esta tierra. ¿A través de quién? De la iglesia. Y para ese plan nos invita a nosotros, a ti y a mí, a unirnos no solamente con lo que podemos hacer, sino también con lo que tenemos, con lo que ha venido de su mano, con lo que por gracia nos ha dado. Y nos invita a utilizarlo de tal manera que se vea con claridad que nosotros no buscamos nuestro reino, ni nuestro favor, ni nuestra felicidad, sino que buscamos ver el reino de Dios crecer, porque Él nos ha bendecido. ¿Quiere decir eso que no podemos tener proyectos y deseos en nuestra vida? No, de ninguna manera. El libro del Eclesiastés es muy claro en decir que Dios nos prospera y nos da la capacidad de disfrutar el fruto de nuestro trabajo y de nuestro cansancio. Así que claro, puedes pasear y puedes soñar con una casa o con mejorar tu carro o con ayudar a otros, pero usa cada cosa que el Señor te da, cada recurso, cada peso que el Señor te da, cada habilidad y cada don que el Señor te da, que sea claro para cualquiera que te vea que tu prioridad es el reino de Dios. ¿Quién te va a dar la medida de eso? El Espíritu Santo te va a guiar, mi hermano y mi hermana, a saber cuándo estás alimentando cada vez más como tus deseos y has dejado de lado los deseos del Señor. El Señor te va a guiar en eso. Déjate guiar por eso y aún pide oración y clama al Señor que te guíe en cómo invertir tus dones, talentos y tus recursos, de tal manera que sea evidente que tú anhelas es ver el reino de Dios crecer, no el tuyo. Ahora,
Nuestro texto nos resume esto. El deseo de Dios cuando nos invita a unirnos a su plan, siempre va a implicar un sacrificio, siempre va a implicar que nuestros sueños se van a ver afectados en cierta medida, pero de alguna manera la invitación de Dios no es una invitación coercitiva, sino que siempre apela a la buena voluntad del corazón. Mi hermano y mi hermana, tú quieres crecer en generosidad con el Señor. Eso no va a pasar porque alguien te obligue a hacerlo. Eso no va a pasar porque te sientas de alguna manera como motivado o presionado por la necesidad que tenemos como iglesia. La generosidad que el Señor anhela de nuestro corazón es aquella que es impulsada por el impacto de su gracia sobre nuestra vida. Estoy seguro que el Señor te ha prosperado de muchas formas, no solamente económicamente, sino que te ha dado muchas capacidades, dones y talentos. Y sé que estamos en un tiempo de crisis, en un tiempo de mucha dificultad como sociedad. Pero quiero animarte y terminar leyendo uno de los momentos históricos donde literalmente había mucha dificultad, que fue la ofrenda que Pablo recoge para la iglesia de Jerusalén. Y quisiera recordarte ese mismo principio, 2 capítulo 9, versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque es que sabes que Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tú y tu familia tengan todo lo necesario. Y puede hacer que esa gracia abunde para que siempre toda buena obra también abunde a través de ustedes. Quiero culminar orando con este capítulo 8, entendiendo qué es lo que nos hace generosos a nosotros. Creo que cada uno de nosotros ha identificado hasta aquí que el Señor nos ha prosperado, que es su mano la que ha traído el pan a nuestra mesa cada día, que es la que nos ha dado el trabajo que tenemos y las habilidades que tenemos, los negocios que tenemos, los recursos que nos entran, todo ha venido de parte del Señor. Por eso quiero terminar con esta exhortación, este ánimo, recordando cuál es la razón por la que nosotros damos. 2 Corintios capítulo 8, versículos 7 en adelante. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en amor hacia nosotros, procuren, busquen también sobresalir en esta gracia de dar. No es que esté dándole órdenes, no es coercitivo, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Permítanme orar. Padre, nosotros te damos gracias por el enorme privilegio que tú nos das al llamarnos a ser parte de tu obra, a ser parte de tu plan, de lo que tú quieres hacer en esta creación. Quizás muchos de nosotros hasta aquí no entendíamos por qué es esto tan importante de que nosotros nos unamos, no solamente con nuestros dones y nuestro tiempo y nuestros talentos, sino también con nuestros recursos a la obra que has decidido hacer en este mundo a través de tu iglesia. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque nosotros mismos somos frutos del ministerio de otros, de la siembra de otros que decidieron dar sacrificialmente y constantemente y proporcionalmente para que tu reino creciera. Nosotros somos el fruto y disfrutamos esta gracia porque otros invirtieron en tu reino. Queremos dar gracias de una manera especial, Señor, por nuestros hermanos en Luisiana, personas que aún sacrificialmente, que las conozco, sacrificialmente mandan
dinero para poder pagar algo que nosotros no podemos pagar como iglesia. Te damos gracias porque ellos han soñado y anhelado ver tu reino crecer en este lugar, ver familias restaurarse, matrimonios restaurarse, individuos venir a cobrar esperanza a través del ministerio de la iglesia del Redil de Belén, plantada aquí en la Loma de los Bernal. Gracias por esos que han dado generosamente para que nosotros estemos hasta aquí hoy. Nosotros no hubiéramos podido hacer esto solos, si no fuera por estos hermanos que soñaron con tu reino y vivieron la fe de manera sacrificial, dando para que nosotros lleváramos adelante tu obra aquí. Señor, bendícelos, por favor. Pero también oramos, Señor, que tu Espíritu, Señor, levante nuestro corazón, que así como este pueblo de Israel respondió, nosotros podamos responder, pero desde adentro, no por motivaciones momentáneas, no por presión, no por algo como coercitivo o impositivo, sino porque nosotros hemos sido profundamente afectados por la gratitud que tenemos hacia ti. Señor, todo lo que disfrutamos, como leímos en 1 Crónicas 29, todo ha venido de tu mano. No hay nada que hayamos logrado por nosotros mismos, sino que fuiste tú. Así que cuando te damos, en últimas, esta invitación que nos haces, es devolverte lo que tú nos has dado. Sabemos que tú puedes hacer que toda gracia abunde para que tengamos lo suficiente, así que permítenos tener fe para seguir soñando con tu reino crecer, Señor, en medio de nuestra ciudad y en medio particularmente de este vecindario donde nos has puesto en la Loma de los Bernal. Padre, gracias por esta invitación a ser parte de tu reino creciendo. Que tu Espíritu, Señor, produzca un corazón generoso y que nosotros mismos procuremos examinarnos si aún tenemos problemas con este tema del dar frecuentemente, sacrificialmente, regularmente a tu obra y a tu reino a través de la iglesia, a todos los ministerios y personas que se benefician con cada diezmo y ofrenda que damos. Señor, abre nuestros ojos para ver más amplio y soñar con lo que tú vas a hacer a través del Redil de Belén en este lugar. Gracias por lo que hemos recibido hasta aquí, a través de nuestros siervos, de nuestros pastores, de aquellas personas que nos sirven con amor. Pero Padre, también danos gracia para entender cómo quieres articularnos, cómo nos estás invitando a sumarnos, movidos desde nuestro corazón, por la gracia que hemos recibido ya en Cristo Jesús, quien siendo rico se hizo pobre, para que hoy a través del Evangelio nosotros como individuos y como familias podamos estar experimentando la profunda transformación que ha traído la venida de Cristo, viniendo a morar en nuestras vidas. Haznos soñar con esto, llegando a otros individuos, a otras personas, a otras unidades residenciales, a otros barrios de nuestra ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti.
conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.